Jesús, la luz del mundo, parte 5. Dios enseña a Moisés. En Hechos 7:22 dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Esto es lo que conocemos como la sabiduría de los hombres. Por eso fue educado con toda la sabiduría que existía en el palacio, al igual que el verdadero nieto del rey. Moisés, como fue adoptado como hijo de la hija, fue entonces instruido como un príncipe. Y es como que hoy por hoy pudiéramos decir que Moisés tuvo la oportunidad de llegar a la mejor universidad del mundo. Recordémonos que en esta época en que Moisés estuvo en Egipto, era en los momentos donde Egipto era muy famosa, era muy conocida, y principalmente por sus conocimientos, construcciones de pirámides, construcciones de grandes ciudades. Por eso es que los egipcios eran muy admirados. Tenía un gran conocimiento en todo lo que es la ciencia. Pero esto, volvemos otra vez a decir, es una sabiduría de los hombres. La hija del faraón. Después de haber encontrado a Moisés, le había solicitado a su padre que Moisés fuera educado con toda la sabiduría de Egipto, como su nieto, que le diera esa oportunidad de educación. Y ella lo había hecho para que Moisés fuera educado para sí misma, para ella. Así como una madre busca la mejor educación de los hijos y hace todo el sacrificio para que los hijos tengan la oportunidad de ir a los mejores colegios, a las mejores universidades, para recibir la mejor educación. Dios en su sabiduría, Dios en su soberanía, Dios como un soberano sobre todos nosotros, Él desde un inicio ha tenido un plan para nuestras vidas. Y todos debemos de cumplir ese plan. Nadie se sale del plan de Dios. Así que las cosas que están dentro del plan de Dios se van a cumplir. Aún que nosotros no querramos que eso suceda, pero el plan de Dios se cumple porque Él es soberano. Dios escoge a Moisés desde su nacimiento. Desde un principio, Dios ya había decidido que Moisés sería para Él. Así como Dios nos ha escogido a nosotros, que nosotros somos para Él. Somos para su alabanza, somos para cumplir un propósito de su reino aquí en la tierra. Por eso la misma palabra de Dios nos dice que fuimos escogidos antes de la creación del mundo. Entonces en la soberanía de Dios no hay nada que pueda suceder por el azar. Todo tiene un plan y todo tiene que cumplirse. Y así como Moisés fue escogido para Dios, nosotros también somos escogidos para Él. Si miramos en Éxodo 1, del 8 al 9, nos dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Aquí empezamos a ver que empieza la historia de Moisés. Las cosas que suceden en la historia, las cosas que han sucedido en nuestra vida, no fueron casualidades, no fueron situaciones de suerte, sino que todo estaba dentro del plan de Dios. Aquí vemos entonces que el
rey de Egipto, no sabía quién era José. José, que llegó a ser el segundo de Egipto, que mantuvo la economía de Egipto. Un José famoso, pero sin embargo el rey no lo conocía. Y cuando nosotros vemos que las personas empiezan a progresar, a tener éxito, nos da miedo. Y lo mismo sucedió entonces con el rey de Egipto. Se dio cuenta que el pueblo de los hijos de Israel iban creciendo más y más, y tuvo el temor de que fueran más fuertes que los egipcios. Así que por eso hace un plan para tratar de humillar al pueblo de Israel. Dios escoge a Moisés desde su nacimiento. En Éxodo 1, del 15 al 16, nos dice: Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. El rey, por el temor de que el pueblo de Israel creciera más que ellos, decidió entonces eliminar a los niños, a los varones, para que solo hubieran mujeres, y por eso decretó matar a todos los niños, a todos los varones, para asegurarse entonces que aunque crecieran los israelitas, ya no hubieran hombres para la reproducción. Y con eso podía acabar entonces con los hombres. La idea de género busca eso precisamente. Y por eso es que nosotros hoy por hoy tenemos que orar mucho, porque eso va en contra de los planes de Dios. Porque recordémonos que Dios desde Génesis dijo: multiplicaos, hizo juzgar la tierra. Pero estos planes precisamente buscan ir en contra de ese plan de Dios. Así que nuestro trabajo es de rescatar entonces el reino de Dios. En Éxodo 1, 2 nos dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. En Éxodo 2:3 nos dice: Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en el carrizal a la orilla del río. Una arquilla es como una canasta hecha de varillas, y le puso brea. La brea es un pegamento o goma que vemos cuando compramos un ocote para hacer un churrasco. Y el asfalto, pues es el que miramos que echan en las carreteras. Estos permitían que el agua no entrara dentro de la canasta, y eso prácticamente formó lo que sería para nosotros una lancha que podía flotar en el agua. Así que el niño fue puesto ahí, fue puesto en el agua para esconderlo de la matanza de los niños. En Éxodo 2, 7 y 8 dice: Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: Iré a llamar una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Y la hija del faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre de él. ¿Es una casualidad esto, que quien iba a cuidar al niño fuera su madre? No, todo esto está en los planes de Dios. En los planes de Dios entonces no hay casualidades. Todo tiene una razón de ser. Entonces, conociendo el amor de la madre, Dios le regresa a su hijo, aunque simulara que no era suyo. Pero lo crió entonces como su hijo, porque lo amamantó,
cuidó, lo educó y principalmente tenía educación en el palacio del rey, porque Moisés fue criado como un príncipe. En Éxodo 2:9 nos dice, a la cual dijo la hija de Faraón, llévala a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Aquí vemos el amor de Dios hacia la madre de Moisés, porque no solo se lo da para que lo cuide, sino le pagaron para cuidar a Moisés. Es decir, Dios prosperó a la familia. Y la mujer entonces tomó al niño y lo crió. En el plan de Dios, hasta nuestro nombre tiene un significado. ¿Has por casualidad averiguado qué significa tu nombre? Te vas a dar cuenta que el nombre que tus padres pusieron en ti tiene un significado que a veces explica tu comportamiento ante los demás y ante la vida. Porque nuestro nombre no fue por casualidad. Dios puso en la mente de tus padres el nombre que te tenían que poner. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios muchas veces le cambió el nombre a las personas de acuerdo a lo que ellos iban a hacer en el futuro. Entonces podemos ver que nuestros nombres no son casualidad, tienen una razón de ser. Por eso vale la pena entonces que averigües el significado de tu nombre. Moisés es un nombre bíblico que quiere decir el que es salvado de las aguas. Hemos leído en los pasajes de la Biblia cómo la mamá de Moisés, para protegerlo, lo puso en el río, en una canastilla, para que ésta flotara y se llevara al niño, para evitar que lo matara. Y podemos ver entonces que Moisés fue rescatado por la hija del faraón y ella es la que le pone el nombre de Moisés. No es la mamá hebrea de Moisés, es la hija del faraón que le pone el nombre de Moisés. Así como nuestros padres han puesto nuestros nombres, así fue puesto el nombre de Moisés por su madre adoptiva, la hija del faraón. Y Moisés entonces significa el que es salvado de las aguas. Las cualidades de Moisés. Todas las cualidades fuera de lo común, de las que el hombre hace tanto caso, no calificaban a Moisés en absoluto para servir a Dios. Por eso, al llegar a ser grande, vemos que deja la escuela de los hombres y entra en la de Dios.